y mañana me toca volver a crear otro discurso distinto porque como estos no son scripts, no van lecturas fijas, sino que voy desarrollando el diálogo a medida que voy viendo la presentación, entonces hay cosas que digo que ya se pierden para siempre. Espero que sí estén escuchando. Por favor, alguien que me ponga un mensaje en el chat y me diga, sí, sí estoy escuchando. Ah, bueno, muchas gracias, acabo de ver. Entonces, vamos para la clase número 3 de categóricos. En esta eh, clase vamos a estar mirando cosas que, como le había dicho, son muy básicas y que usualmente en los cursos de inferencia estadística se ven. O sea, yo solamente estoy mirando la pantalla. Si me escriben alguna cosa no las veo porque me concentro en la pantalla y voy a tratar de mirar el chat de vez en cuando. Eh, Recuerden lo que les he dicho en las clases anteriores, datos categóricos aparecen prácticamente en todas las bases de datos. Y muchos de los analistas utilizan estos datos simplemente para procesos de segmentación. En algunas ocasiones, cuando trabaja sobre todo con gente del área social, los datos categóricos son el estándar, o sea, lo que aparece, y ellos tienen metodologías eh, relativamente desarrolladas eh, para resolver algunos problemas, y hay otros problemas que simplemente se resuelven de manera descriptiva. Entonces, viene la pregunta, miraron la base de datos del ICFES que les mandé. Voy a mirar en el chat si hay alguien que responde algo. Si les llegó la base de datos, pues me preocupa porque yo les mandé un ArtData. Bueno, gracias. Alguien ya me contestó que sí. Entonces, esta base de datos obviamente es la real, es de las pruebas saber que se hicieron hace algunos años atrás. Y si ustedes le pegaron una miradita, eso tiene cantidad de información, sobre todo de tipo socioeconómico del estudiante. Además, tiene información sobre los resultados y sobre el percentil que ocuparon de, es un percentil reverso en términos de mil. O sea, la calificación va de uno, 2, 3, la posición uno, 2, 3 hasta 1000. Entonces, obviamente, el que está en la posición uno está entre el grupo de los miles que ocupan las posiciones más altas. Eso es el equivalente como a los deciles, ¿cierto? Ustedes recuerdan los deciles cuando ustedes vieron sus clases de probabilidad, simplemente se divide la población en grupos de a 10, entonces el decil 90 equivale a los 90 más altos, ¿cierto? El 10% más alto de la población está por encima del decil 90. Entonces aquí pasa en lugar de dividir la población o el grupo de estudiantes que tomaron ese examen, los dividen en grupos de a 1000. Entonces, los que ocupan la posición uno es el grupo, esa división en 1000 grupos, ahí están los mejores en el examen. Y los que ocupan eso no es decir, sino, no sabría cómo decir, si de pronto misil, eh, ahí los últimos están por encima o los más malitos, los por encima de la posición 900. Entonces mucha gente cuando ve, no, que yo ocupé la posición 900 y como lo presentan miles de personas, entonces yo soy muy buen estudiante. No, usted está entre los malitos. Pero si usted, digamos, tiene una posición de 2 o 3, está en el decil superior, ¿cierto? Entonces ahí puede usted verse eh, comparado con el resto del país como está.
Entonces, de esta base, con esta base vamos a trabajar todo el semestre. Vamos a construir tablas, vamos a hacer análisis, vamos a hacer comparaciones entre departamentos, entre ciudades o regiones. Vamos a comparar cómo le va a la gente que vive en el área rural con la gente que vive en el área urbana, comparar por géneros, por edades. Entonces mire que hay mucha información, hay mucha riqueza para poder eh, o para extraer de esta base de datos. O sea, yo no sé por qué el ICFES deja que la gente baje estas bases de datos completas. Antes ellos permitían, no sé, no las he vuelto a mirar hace mucho rato, que uno bajara el nombre, la cédula, la dirección donde vivía el estudiante, que es información confidencial y muy delicada, y sin embargo, en teoría cualquier persona que se registre como investigador tenía acceso a esa información. Entonces, ya sé que todos bajaron la base de datos y me imagino, como ustedes manejan el R bien, entonces ya saben qué hacer con una Ardeira, la función str les da la estructura de esa base de datos. Un problema que tiene esta base de datos es que no tiene diccionario. Entonces, si ustedes no tienen el diccionario, hay variables que uno no tiene idea qué son. Lamentablemente, eh, ellos cuelgan los resultados, pero no cuelgan el diccionario. Entonces, uno tiene que, a partir del nombrecito de las variables, tratar de adivinar de qué trata. Hay algunas que uno no es capaz como de decir, esta variable es tal cosa. Hay también información sobre, les decía, información sobre socioeconómica, sobre ingreso de la familia, estratos socioeconómicos. Yo no tengo éxitos en un experimento binomial. Cuando, por ejemplo, yo saco una muestra de la población y hago un examen, por ejemplo, de VIH en esa muestra y nadie me aparece con VIH. Entonces, el estimador de máxima verosimilitud me diría que la proporción de personas, como es un trabajo inferencial, que hay en la población que no tiene VIH es cero, ¿cierto? Eso, pues cualquier persona sabe que si la probabilidad es muy baja, entonces lo más seguro es que no encontremos ningún éxito en muestras relativamente pequeñas. Por ejemplo, si yo tengo eventos extremadamente raros, por ejemplo, un evento extremadamente raro es encontrar una persona que tenga un tipo de sangre rara, de esas que, que, no, que no son las típicas, la A, la B, la O y AB, ¿cierto? Hay muchos tipos de sangre que aparecen en una y u otra población. Entonces, esos tipos de sangre, usted saca muestras y miles y miles y miles y miles y no le aparece nadie. De pronto en millones y millones aparecen personas que tienen tipos de sangre raros. Entonces, eh, de pronto, eh, una persona con un tipo de sangre raro que tenga que ser sometida a una cirugía se fregó, porque no hay forma de conseguirle una sangre que sea compatible con la que tiene. Entonces, Jovanovic y Levy, en un artículo de American Statistician, proponen una cota superior para el intervalo de confianza eh, cuando la proporción de éxito en la población es muy baja. Entonces,
El intervalo va desde cero hasta esa cota que aparece ahí, menos logaritmo de alfa. Alfa es el complemento del nivel de confianza dividido por n. Entonces miren que a medida que el n se va aumentando y no se observan éxitos, el intervalo cada vez tiende más a cero, pero nunca ese límite superior se convierte en cero. En el caso de la multinomial, entonces esa cota la ponemos como menos logaritmo de alfa sobre k, donde k es el número de celdas de la multinomial dividido por n. Bueno, aquí estoy viendo, alguien no recibió la base, entonces yo se la reenvío. Posteriormente me manda el correo y yo se la reenvío. Bueno, entonces esto es cuando tiene bueno, cuando tienen cero éxitos en la muestra. Entonces aquí hay al menos una solución planteada, una cuota. Hay varias soluciones, pero esta es una solución típica. Bueno, hay muchas medidas también para incertidumbre. Esta es una medida muy popular en los últimos años y es utilizar una medida basada en teoría de la información, ¿cierto? Este es una medida que los físicos conocen como medida de entropía. Y en las tablas de contingencia aparece con alguna frecuencia, la propuso por allá en los años 80 un señor de apellido Joe, Harry Joe, y entonces hay personas que la han utilizado, ¿cierto? Entonces miren que tenemos arriba la propuesta, es el estimado, el parámetro poblacional, es la sumatoria de las probabilidades de cada celda multiplicada por el logaritmo de esas probabilidades, multiplicado por -1, y eso le da la cantidad. Entre más concentrado esté este valor en una celda, pues más cercano va a estar a cero. Bueno, y el estimador puntual, se debía haber puesto el gorro, pero en muchos artículos ve uno simplemente el H sin el gorro. Entonces es simplemente los valores de la tabla sobre n. El n mayúscula es la suma de todas las n's de todas las celdas de la tabla, de la tabla que esté uno manejando. Esas medidas pues existen, y si a ustedes les hablan de medida de polarización, ya saben más o menos que eso está basado en una medida de entropía y que eso no tiene pues mayor misterio, excepto a nivel interpretativo, y a nivel interpretativo genera dificultades, aún para los propios físicos. Los físicos hablan de entropía, Entropía es como el nivel de desorganización que hay en un sistema, ¿cierto? Y entonces en la entropía hay unas propiedades muy bonitas, que la entropía está asociada con la varianza. Entonces esta medida de incertidumbre tiene la ventaja para distribuciones multinomiales que genera un único número, pero en la práctica se utiliza muy poco. Hay fórmulas para tamaños muestrales, ¿cierto? Entonces el tamaño muestral se puede calcular para cada intervalo de estos, de la multinomial. Ustedes ven la formulita ahí, entonces los pis que aparecen en la fórmula son adivinaciones de los posibles valores de la proporción en cada una de las celdas. Entonces ahí tenemos una, una idea. Hay varias propuestas de tamaños muestrales para la multinomial. Entonces no es solamente esta, la de Bromagin, sino que hay otras. Entonces, de todas maneras, para un trabajo inferencial decente aquí, le toca a uno tener tamaños muestrales relativamente grandes. Las pruebas de hipótesis, en el caso de la multinomial, entonces podemos ver, o sea, uno puede
desarrollarlas por diferentes métodos. Recuerde que la vez pasada hablamos que un método muy popular es utilizar el teorema central del límite. El problema con la multinomial es que como tiene varias celdas, más de dos celdas, no solamente éxito y fracaso, entonces tiene uno que recurrir al teorema central del límite multivariable. Los que han visto análisis multivariable de pronto vieron por ahí el teorema central del límite multivariable, que es muy parecido al, al que ve uno en un curso de probabilidad para una sola variable aleatoria, sino que este ya es para vectores de variables aleatorias y se distribuye aproximadamente o asintóticamente como una normal con un vector de medias que es igual al de la distribución que genera los datos y una matriz de varianzas y covarianzas que tiene como un factorcito ahí metido uno sobre n. Bueno, pero eso es tema de otro costal. Entonces nosotros podemos desarrollar la prueba LRT, que aquí en datos categóricos es muy típico llamarla G al cuadrado, G2. Esta notación se debe a un señor muy famoso en datos categóricos que se llama Noel Cressy. Este señor trabajaba en la Universidad de Iowa, creo que ya se movió a otra universidad, y el, la notación que utilizaba era la G2 y la popularizó. Otros autores también la utilizaban, pero como no eran tan famosos como él, entonces no era lo estándar. Pero esta G2 se distribuye como una chi cuadrada. Entonces, para el caso multinomial, la G2 tenemos que es estadístico de prueba, se distribuye como una chi cuadrada con K menos un grado de libertad. Ese grado de libertad al final se pierde por las restricciones lineales que hay en la estimación, ¿cierto? Recuerde que la suma de las proporciones en una multinomial tiene que ser 1. Entonces vamos a los tipos de sangre otra vez. Entonces hace muchos años el periódico El Tiempo, sacó una tabla donde afirmaba que esos eran los porcentajes de los distintos tipos de sangre en la población. Entonces que el tipo O, que el 57, casi el 58% de la gente tenía el tipo de sangre O, el tipo de sangre A lo tenía casi el 30% de la gente, o sea, era .292. El tipo de sangre AB, según ellos, lo tenía el 9% de la población y el tipo de sangre B lo tenía el 2%. Entonces recuerden del estudio que hizo el CES sobre trabajadores del área de la floricultura en Oriente Antioqueño, eh, ellos tenían estos datos. Tipo de sangre O, 474, tipo de sangre A, 246, tipo de sangre AB, 11, tipo de sangre B, 59. Mire que el tamaño muestral es bastante grande. Y tenemos las proporciones estimadas. Entonces aquí nos da que el 60% de esa muestra tenía tipo de sangre O, el 31% tenía tipo de sangre A, el 1% tenía tipo de sangre AB y el 7% tipo de sangre B. Entonces la información del tiempo concuerda, digamos, más o menos. Recuerde que ellos no dijeron cómo habían obtenido los datos, simplemente los tiraron, entonces para nosotros son los valores hipotéticos. Y ellos decían que el tipo de sangre O era el 57, y aquí en la muestra del CES tenemos el 60%, entonces están relativamente cercanos. Con el tipo de sangre A, 29% contra 31% que se observó en la muestra también. Pero en el tipo de sangre AB, ellos decían el 9% y en la muestra teníamos el 1%. Entonces mire que hay una diferencia bastante grande. Entonces queremos ver si estos datos
muestrales son compatibles con la hipótesis que sacó el tiempo. Podemos construir una funcioncita en R, la llamo prueba multinomial y entonces la hago con la prueba G2, ¿cierto? Con el h cuadrado de, vamos a decir, de Cresci, pero no es de él. En las pruebas LRT ustedes las vieron en estadística matemática y son pruebas desarrolladas por muchos autores hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el código para hacer esta prueba. Si ustedes chequean, ahí hay unos comandos de pronto que ustedes no utilicen con frecuencia. La función stop es una función que, al menos en mi experiencia, lo que he visto, los estudiantes la utilizan poco. Pero digamos, son eh, líneas de control al comienzo de las funciones para que si hay algún problema, digamos, en los argumentos, se detecten y pare la función y dé un mensaje porque se paró la función, ¿cierto? Que lo más espeluznante que hay en un programa es cuando para una función y uno no sabe por qué paró y de qué pasó aquí. Entonces, todo eso es usualmente un problema de un programador o perezoso o que nunca consideraron las condiciones que se están presentando. Estas cosas pasan con mucha frecuencia y lamentablemente como todo esto es código y que el código hay que escribirlo y toma tiempo, a muchos programadores les da jartera estar escribiendo mensajes de error y esta condición nunca se va a dar, entonces ¿para qué me pongo yo a gastarme el tiempo escribiendo una línea completa? ¿Cierto? Pero uno a veces no cree que se dan ciertas condiciones. Hay un ejemplo típico en programación. Cuando AT&T era la dominante en Estados Unidos sobre el manejo de las líneas telefónicas, las comunicaciones telefónicas, por allá en los años 80, todo el noreste de los Estados Unidos se quedó sin teléfono. Por eso dicen, no, pues estaban en teléfonos, no. En esa época no existían los celulares, ¿cierto? Y además, todas las comunicaciones que tenía la Bolsa de Valores de Nueva York eran vía telefónica. Entonces, ustedes se imaginan el problema de tener un colapso telefónico en la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Y cuando entraron a analizar cuál era el problema, era una condición que se presentó en el código, el programa estaba escrito en C, y los programadores nunca pensaron que se fueran a dar ciertas condiciones y ellos nunca eh, previnieron ese problema. Entonces, al no prevenirlo, cuando se dio, fue catastrófico. En las tareas, pues un programa catastrófico no pasa nada, pero digamos usted está trabajando en una empresa y de pronto su programa se bloquee o genere resultados erróneos o pare y uno no sepa por qué paró, puede tener implicaciones graves para uno. Bueno, entonces cuando corremos la prueba multinomial, mire que los argumentos de esta función son los valores observados, las frecuencias y los valores teóricos. Entonces la prueba que es una chi cuadrado, la LRT, nos da un valor de 177.10 y el valor P es 0. Entonces, ¿qué nos implica eso? Nos implica que la información presentada en el periódico no es correcta, ¿cierto? No es correcta o, mejor decir, la información muestral no concuerda con la hipótesis que presentó el tiempo o no la soporta. ¿Por qué puede ser mejor decir eso? Porque los tipos de sangre, eh, en general hay una concordancia en la distribución, pero en ciertas poblaciones, sobre todo donde hay mucha endogamia,
Y recuerden que en la población del oriente antioqueño la endogamia ha estado presente durante muchas décadas, y ahora con tanta migración que hay hacia allá, o sea, todos los medellinenses que se van a vivir a oriente antioqueño, ha ido cambiando esto, pero hasta hace muy poquito tiempo la población del oriente antioqueño era muy cerrada. Entonces usted iba a Santuario, a Marinilla, a Guarne, y usted encontraba gente muy blanca, de ojos claros, y de pronto encontraba en poblaciones, por ejemplo, como Santuario, problemas de Alzheimer o cosas de esas. Esos problemas que son hereditarios en poblaciones donde hay mucha endogamia, o sea, endogamia es familias que se juntan ellos con ellos, entonces los tíos con las sobrinas se casan, entonces se casan entre primos, y muchas veces una familia todas llevan los mismos apellidos porque nunca han salido de ese entorno. Entonces eso lo que hace es que los grupos sanguíneos tengan ciertas distribuciones que pueden ser muy alejadas a las de una población muy abierta, por ejemplo, como la de Bogotá, la de Medellín. Entonces, ahí pudiera uno pensar en eso. Pero entonces, la afirmación es, la muestra no concuerda con esa hipótesis del tiempo. Cuando uno va a información sobre la distribución de los tipos de sangre en la Cruz Roja, entonces se da uno cuenta que el tipo de sangre más escaso es el AB, ¿cierto? En especial el AB negativo. Entonces, como la sangre es un tejido, los médicos son muy dados a que una persona de cierto tipo de sangre es, eh, para una cirugía, buscan tipos de sangre que sean lo más compatibles con el paciente. Entonces ahí hay un problema. Y yo recuerdo que tuve una estudiante que era tipo de sangre AB, y ella me decía, estoy cansada que me llamen de la clínica a donar sangre, porque era permanentemente que la llamaban a ella, como la conocían ya que tenía ese tipo de sangre, entonces lo volvió sujeto. Yo le dije, pues es un acto de vida, o sea, todas las personas deberían donar sangre. Si ustedes nunca han donado sangre y van a la Cruz Roja a donar sangre, allá les dan un carnet de donador, y si en su familia alguien sufre un accidente y usted tiene ese carnet, entonces ellos le proporcionan la sangre necesaria para una cirugía y no se la cobran, pues, una persona reconocida por la Cruz Roja. Entonces vamos con los resultados del juego de dados, ¿cierto? Si los dados son buenos, entonces la distribución hipotética que siguen los resultados de esos dados está ahí abajo, ¿cierto? Es la probabilidad no esperada, sino teórica, la probabilidad teórica. En muchos lanzamientos, lanzando un par de dados, ¿cuántas veces va a obtener un 2? Un 36 de las veces, ¿cierto? El 3, que es la suma de uno más 2 en los dados, o 2 más 1, 2 36. Y el número, pues la suma de las caras que más aparece en un juego con dos dados, es el 7, ¿cierto? Aparece 6 36. Entonces, de esa tabla que yo registré con esos dados, mm, me aparecen 4 veces el 2, me aparecieron 8 veces el 3, el 7 me aparecieron 14 veces, me aparecieron más veces el 6 y el 22 y el 8. Aparecieron 22 veces tanto el 6 como el 8. Entonces yo quiero verificar si esos dados mmm, puedo asumir que están buenos o no. Hago mi prueba y mi valor P me da 0.55. Entonces, esos resultados no nos permiten rechazar la hipótesis nula.
Bueno, entonces aquí empiezan a aparecer problemas o preguntas que uno se hace. ¿Cuántas celdas tenemos nosotros aquí? Tenemos 11 celdas, ¿cierto? Entonces deberíamos determinar cuáles son los tamaños muestrales que debemos nosotros, o el tamaño muestral, cuántos lanzamientos del dado debemos hacer para ver cuál sería el tamaño muestral, un tamaño muestral decente, ¿cierto? Eh, Cuando hay muchas celdas en la multinomial, entonces uno puede tener fuertes desbalances, unas celdas con muy poquitas observaciones, otras celdas con muchas observaciones. Eso también es otro problema que afecta la prueba chi cuadrada. Y entonces uno pudiera decir de pronto, no observé suficientes resultados. Entonces muchos investigadores que hacen cuando enfrentan problemas con tamaños muestrales, ellos juntan celdas, ¿cierto? Juntan celdas, entonces uno puede decir, voy a juntar las celdas 2, 3 y 4. La 5, 6 y 7 y 8, 9, las voy a dar como están y junto las celdas que corresponden a la suma 10, 11 y 12. Entonces, ahí yo podría mejorar un poquito el problema. Pero cuando hago eso, reduzco los grados de libertad de la chi cuadrada. Entonces, miren que no hay una solución perfecta para esto, simplemente son soluciones del desespero, que aparecen mucho en muchas investigaciones. La gente es desesperada por sacar cosas y entonces uno empieza a manipular las tablas. Pues entre menos reducción le haga usted a las tablas, pues mejor, ¿cierto? Hay problemas prácticos en los cuales usted puede tener muchas categorías. Digamos, cuando la gente que trabaja con problemas de genéticos llega a tener multinomiales con millones de celdas. Y ese es un problema grave porque en muchos casos no se pueden reducir. Entonces muchas de las frecuencias observadas en la mayoría de las celdas son 0, 0, 0, 0, 0, 0, por ahí aparece un 1, por ahí aparece algo y entonces uno dice, entonces yo qué hago con esto. Entonces son problemas que están abiertos, que mucha gente ha hecho propuestas, pero las propuestas no son muy técnicas, sino más del desespero, como les decía, y ellos presentan resultados y hay gente que no cree en eso y otros que creen en lo que hicieron. Entonces aquí lo que decimos es, los datos muestrales concuerdan con la hipótesis, o sea, yo que vi los dados, esos dados en ese juego de parqués, sé que esos dados eran dados de finca, o sea, roñosos ya, que tienen más la forma, una forma casi esférica, y, y desconfía uno de la calidad de los resultados que tengan. En los casinos, los casinos no permiten, digamos, que unos dados se estén utilizando durante mucho tiempo en las mesas. Ellos están cambiando permanentemente las mesas. Sobre todo porque los taúres son muy hábiles cargando los dados. Muchas veces con la uña los rayan y les cambian el balance al dado, entonces ya empiezan a obtener resultados distintos. Ellos mentalmente van guardando cuáles son los resultados que están saliendo y eso puede afectar las ganancias del casino. Los que nunca han ido a un casino pueden ir como para que vean cuál es el ambiente de un casino y miren cómo los sistemas de seguridad funcionan muy bien. O sea, usted no puede sacar un lápiz y un cuaderno a anotar los resultados de los dados en una mesa. Inmediatamente se vuelve objeto de vigilancia y lo sacan del casino. O podemos utilizar la prueba chi cuadrado de Pearson. La prueba chi cuadrado de Pearson es simplemente la suma de lo observado menos lo esperado al cuadrado dividido lo esperado. Esa fórmula es la más común, ¿cierto? Recuerden que digamos, históricamente esto fue desarrollado por Pearson a comienzos casi del siglo XX. Este Pearson era una persona
de la clase alta británica, emparentado con Charles Darwin. Y él fue profesor universitario, en una época en que el profesor universitario era un honor. Y ahora es, aún en Inglaterra, es más un trabajo, pues excepto en ciertas cátedras, es un trabajo común y corriente. Eh, entonces, este señor propuso su prueba, que es la que utilizan muchos paquetes estadísticos, muchos programas la incluyen por defecto, muchos analistas, sobre todo en el área social, solamente conocen esa prueba y solamente utilizan esta prueba. Entonces, con respecto a la G2, ¿cuál de las dos es mejor? Es mejor la G2 por propiedades teóricas, sobre todo en descomposiciones. Yo puedo descomponer eh, la prueba aditivamente la prueba G2, mientras que esta no. Pero digamos en el R aparece la función chsq.test o chi-square test, y lo que uno le entrega es unos datos y unos valores teóricos, ¿cierto? Entonces, entregamos los resultados que observamos en los datos y le damos las probabilidades teóricas, miren, 1 sobre 36, 2 sobre 36, ta, 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 ta. Entonces, cuando él nos entrega los resultados, nos da el valor de la chi cuadrado, nos dice 8.65. Este valor no es comparable con el de la LRT, el G2, pero el valor P sí. ¿Por qué no son comparables directamente? Porque no son fórmulas, no son sacadas de la misma fórmula, ¿cierto? Son fórmulas distintas, son distintos y en la mayoría de los casos se parecen mucho. Pero yo no puedo llegar y mezclar estos dos o hacer algún tipo de artilugio, promediarlos o cosas de esas. Son valores que este es el resultado de la prueba chi cuadrado y el otro es el resultado de la prueba LRT. Los grados de libertad son los mismos. Tenemos la restricción lineal, que implica que la suma de las probabilidades da 1. Y el valor P aquí nos da 0.56 y aquí nos da 0.55. Entonces, si yo tuviera que recomendarle una prueba, le recomendaba la G2. Siempre traten de utilizar la G2. Pero en muchos entornos aplicados se maneja la prueba chi cuadrada de Pearson. Esta es una prueba más de combate. Entonces, esta prueba es muy fácil de utilizar, mientras que en la otra, para algunos modelos, hay que programarla desde cero. Entonces, eso a veces a los investigadores no les gusta mucho. Pero bueno, ya tenemos entonces dos pruebas, la G2 y la chi cuadrada de Pearson. Entonces miren el mensaje que nos muestra el R, que el R nos muestra este mensaje y uno se asusta y dice el resultado de la chi cuadrado podría ser incorrecto. Todos estos resultados son de carácter asintótico, ¿cierto? Y ese carácter asintótico tiene sus bemoles. Entonces ahí nosotros podemos eh, tener problemas. Esta misma función nos permite hacer otro tipo de cosas, una corrección por continuidad. Recuerde que nosotros la distribución multinomial es una distribución eh, categórica, ¿cierto? Nosotros estamos aproximando a una distribución continua, una distribución que es discreta. Entonces uno le puede pedir que haga una corrección. Usualmente las correcciones por continuidad asumen o suponen sumar o restar cierta constante que depende del n o depende del número de celdas o una función de las dos. En eso también, lo que les digo, hay muchas propuestas. Un valor muy popular es el 1 medio, 0.5, como corrección por continuidad. Hay autores que dicen, no, yo no puedo hacer corrección por continuidad de esa manera, tengo que mirar hacia qué cola están y qué tan
qué tan en la cola de la multinomial está el valor. Por cola me hago entender la probabilidad pequeña, muy pequeña con respecto a las otras probabilidades. Entonces, cuando corremos con corrección por continuidad, el valor que obtenemos es prácticamente igual, ¿cierto? También el R nos permite hacer simulaciones de los valores P, o sea, generar valores P vía simulaciones, muy estándar en, con distribuciones discretas. Y en general, la simulación se ha vuelto como una especie de herramienta de primera mano para resolver problemas que son difíciles a nivel teórico. Entonces uno puede calcular el valor P simulado, nos da 0.567. Mire que el otro me había dado 0.5655. Y este 0.5567 se parece más al valor P sacado por la prueba G2. Entonces mire que corrige un poquito el valor P. Entonces la prueba G2, ¿no es cierto? Eh, está definida de esta manera. Se puede definir, mire que aquí invertimos las fórmulas. Entonces ya no tiene el negativo porque hicimos la inversión de las probabilidades. Entonces esta prueba converge cuando n se va para el infinito a una chi cuadrada con k grados de libertad. Esta aproximación que la vemos aquí tiene muchos problemas. Hay libros completos dedicados a estas pruebas y a estas partes asintóticas. ¿Por qué? Porque por un lado la matemática es relativamente dura y a los matemáticos les encanta ver matemática dura, ¿cierto? Entonces todas estas demostraciones son complejas. Usted ve un libro de asintótica en estadística y a veces son 3, 4, 5 páginas de una sola demostración y uno tiene que gastarse 6 meses tratando de entender la bendita demostración. Y los autores en matemáticas, a veces como por cinismo, son muy dados a, a poner comentarios como esto. Es muy fácil demostrar que. Cuando a uno le dicen es muy fácil demostrar que, lo más seguro es que es muy difícil y uno va a tener que gastar muchos días tratando de entender la demostración. En estadística somos muy dados a hacer ciertas cosas, sobre todo en los cursos de probabilidad y en algunos de inferencia matemática, hacer demostraciones que ya todo el mundo las ha hecho y después no tiene ningún misterio. Cuando una demostración está hecha, recuerdo tuve un profesor que decía, pues si la demostración ya está hecha, es trivial, pues simplemente aprenda de los pasos de memoria y mire más o menos cómo la hizo. El problema es cuando a uno le dan un resultado que nadie ha demostrado en ninguna parte y uno tiene que demostrar si es cierto o es falso. Ahí sí está uno metido en un chicharrón de marca mayor. O recurrir a Ramanujan o Ramanujan, como lo pronuncien, a que le saque del cielo si el resultado es cierto o falso. Entonces hay problema aquí con estas distribuciones asintóticas, pero esto es típico, o sea, les pongo esto ahí para que sepan que estas distribuciones chi cuadrados a las que uno espera que converja y que son las que uno utiliza, no son tan verdaderas en un sentido real. Miren los momentos de la G2, y la G2 es mejor que la de Pearson. Pero pensemos eh, que con la de Pearson vamos a tener problemas también parecidos. Aquí aparece al final de estas líneas, del par de la, tanto de la media como de la varianza, una cosa que se llama O grande. O grande es una expresión muy simpática para decir que lo que sigue ahí, en esa expansión, en esa serie, es dominado por ese término que aparece ahí. Entonces este cálculo con O grandes y O pequeñas es importante para la gente que trabaja en asintótica. Nosotros simplemente lo ponemos ahí como para descrestar, pero no se angustien mucho
por eso esas fórmulas tampoco las vamos a utilizar, aunque alguien pudiera decir, no, utilicémoslas para hacer mejores inferencias. Pero nosotros no hacemos lo que no hace la mayoría de la gente. Si la mayoría de la gente no las usa, entonces nosotros no vamos a utilizar. Pero eso a uno lo conmueve porque dice, yo estoy trabajando con pruebas que son aproximadas y no son lo mejor. Bueno, pero la gente del área social usualmente no le pide a uno que mejore las pruebas o que le haga un análisis estadístico a los resultados que se están sacando con las pruebas. Hay una solución a este problema y esa solución se llaman pruebas Bootstrap. No sé si ustedes en su curso de inferencia ya les había preguntado esto, vieron la técnica Bootstrap, la técnica de remuestreo, la que fue inventada por Efron por allá en 1978, eh, que la idea de él es uno utilizar los mismos datos para generar las distribuciones muestrales. En lugar de decir, esta distribución es chi cuadrado, no, es una distribución bootstrap, y esa distribución bootstrap en general tiende a dar resultados más fiables que estos resultados asintóticos en muchos problemas. Entonces el bootstrap se ha ido metiendo fuertemente en todo este tipo de trabajo. Bueno, entonces hay versiones mejoradas del G2, ¿cierto? Ya utilizando los resultados que están ahí. Entonces ustedes ven las versiones mejoradas, simplemente dividir el G2 original por un Q y ahí lo tenemos. Ahora, ese pi que aparece ahí es el poblacional y nosotros tendríamos que utilizar el estimado. Entonces hay muchas propuestas. Pues las propuestas a nosotros nos generan mucha angustia porque uno dice, bueno, yo tengo tantas propuestas y no sé cuál escoger. Entonces, mi consejo es, utilice la que el R le entregue. Es más fácil decirle a un cliente, vea, estoy utilizando lo que el R me saca, a decirle, no, yo por allá me puse a rebajar un artículo y me encontré esto y yo lo hice. Y le pregunta al cliente a uno, ¿y quién más lo ha hecho? Ah, nadie más. Ah, entonces el cliente deja de creer en uno. Cuando usted hace una propuesta nueva, muy novedosa, realmente los clientes, y en especial si son investigadores, tienden como a desconfiar, dicen, ¿cómo así? ¿Y esto quién lo ha hecho? Ah, nadie. Entonces no lo creamos. Yo tuve un estudiante, Jorge Iván Vélez, que ahora es profesor en la Universidad del Norte, en el Atlántico. Él hizo su doctorado en Australia. Entonces en su tesis se inventó una técnica de hacer unas replicaciones a partir de la muestra original. A él le costó mucho trabajo que los investigadores creyeran en la propuesta de él. En especial la asesora de tesis de él no creía en lo que él estaba proponiendo. Y él sacó un artículo en una revista internacional y ese artículo lo ha utilizado ya mucha gente. Pero para haber sacado ese artículo le tocó luchar con muchas revistas que le rechazaron la metodología que él propuso porque no era una metodología estándar y no creían en esa metodología. Y aún todavía hay gente que no cree en esa metodología, sin embargo, se utiliza, la utiliza mucho la gente que trabaja en genética. Y se pueden hacer muchas mejoras. Entonces, no se angustien por modificaciones que mejoras hay. Mire que el mismo R trae algunas correcciones y sin embargo los investigadores hacen propuestas de otras correcciones. Entonces aquí tenemos ya recomendaciones que aparecen en artículos, ¿cierto? Entonces no nos angustiemos por esto. Pero les queda ahí en el slide o en el documento estas discusiones para que se acuerden que esto
no es un tema acabado, que llevan muchas décadas haciendo discusiones, gente sacando tesis, escribiendo documentos sobre esto. Bueno, y ahora entonces ya dejamos las tablas unidimensionales. Recuerde que en las tablas unidimensionales, entonces, para hacer un pequeño resumen, tenemos las binomiales, en el caso que tenemos dos categorías, una de éxito y una fracaso, que tenemos muchas fórmulas para intervalos de confianza ahí, tenemos las mismas dificultades con las pruebas, tenemos la prueba LRT y tenemos las pruebas de hipótesis eh, vía G2, la vía teorema mental del límite, perdón, y adicionalmente los bayesianos se han metido también a hacer propuestas con estas cosas. Como este no es un curso de bayesiana, pues no las vamos a mirar, pero los bayesianos tienen soluciones para todos los problemas que tenemos aquí, ellos tienen también sus soluciones. Entonces es un mundo donde hay mucha riqueza en, en propuestas. Recuerden que los libros básicos de estadística, muchos manejan las soluciones que son, si no las peores, muy cerquita a las peores. Entonces, por ejemplo, los intervalos de confianza de Wald o los que se conocen como basados en el teorema central del límite son las soluciones más malas. Recuerden que los intervalos de confianza mejores son los basados en la F o utilizando la LRT. Entonces, si ustedes tienen que construir intervalos de confianza para proporciones, entonces váyanse con los de la F, intervalos que funcionan muy bien y que de alguna manera tienen un saborcito bayesiano. Ese saborcito no lo vamos a ver aquí en este curso, pero si ustedes llegan a ver un curso de pronto de bayesiana para datos categóricos, podrían apreciar. Entonces la prueba chi cuadrado de Pearson para tablas bidimensionales, simplemente tenemos lo observado, o sea, lo observado son las n's de la muestra y las e son lo esperado. Pero aquí lo esperado bajo un modelo. Y aquí ahí empiezan a aparecer cosas raras ya cuando estamos en esto. Aparecen los famosos esquemas de muestreo que les comenté en la primera clase. Esta prueba chi cuadrado en muchos textos no dicen que no es simplemente es una versión del chi cuadrado, que hay muchas pruebas chi cuadrado. Ya lo acabamos de ver con la prueba G2, que es otra prueba chi cuadrado, pero que el desarrollo es un poquito más formal que esta prueba. Esta fue la prueba que propuso el señor Pearson, ¿cierto? Carl Pearson propuso esta prueba. En estadística hay varios Pearson. Este Pearson Carl es el papá de Egon Pearson. Entonces, Egon Pearson fue un tipo muy importante en la parte inferencial. Entonces tenemos que esta chi cuadrado se construye como la suma de unos errores. El error es simplemente la diferencia que hay entre lo que se observa y lo que se espera. Se eleva al cuadrado y se divide por el valor esperado. Es una especie de estandarización. Pero la estandarización ha generado muchos problemas y por eso esa E no es una varianza. Entonces muchos estadísticos han propuesto que se modifique la E del denominador, que se ponga una varianza. Entonces hay algunos que han propuesto E por 1 menos E, no, perdón, basado en pi, N por pi por 1 menos pi, cosas de ese estilo. Entonces, pero este es el estadístico de Pearson y es el estadístico que aparece programado en R, entonces nos vamos a tener que conformar con ese. Entonces, recuerden que esa chi cuadrada de Pearson
dicen que se distribuye como un H cuadrado con F grados de libertad. Entonces, típicamente, los autores de texto indican que una aproximación satisfactoria se logra cuando las frecuencias esperadas están restringidas a valores de 5, algunos autores dicen 10 o más. Esta restricción parece que es arbitraria y solo aparece en la tradición más que en la evidencia matemática o empírica. Esto lo dicen un par de señores por ahí en los 70, Roscoe y Priors. La restricción tradicional con respecto a las mínimas frecuencias esperadas ha probado ser un serio impedimento, especialmente para los investigadores sociales. Algunos han abandonado el uso del H cuadrado. Muchos han manipulado sus datos para satisfacer la restricción y otros simplemente han ignorado el problema. Ocasionalmente, evidencia es presentada la cual sugiere que las recomendaciones con respecto a las mínimas frecuencias esperadas son ultraconservadoras y deben relajarse. O sea, esta es una discusión muy vieja y todavía sigue. Y muchos libros de estadística básica hacen recomendaciones de ese estilo, como eso es tradición, entonces nadie cuestiona eso. Entonces, ellos mismos plantean la siguiente recomendación basada en la evidencia obtenida a partir de sus estudios de simulación. Entonces, aquí ellos dan recomendaciones, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que el promedio del valor esperado es 5 más, entonces uno puede estar tranquilo que la aproximación chi cuadrado es lo suficientemente buena. Voy a ver si me están todavía oyendo. Espero que sí, entonces vamos aquí a seguir con esto. Recuerden, esta prueba chi cuadrado es un mundo en sí mismo lleno de problemas, con muchas aristas. Por ejemplo, aquí en este slide, el 22, tenemos Habermas. Recomienda ser muy cuidadosos ya que la prueba chi cuadrado de Pearson puede ser asintóticamente inconsistente, aun en casos donde la distribución chi cuadrado sea una buena aproximación a la distribución poblacional. Aquí quedamos medio locos, como así el señor Habermas, es un tipo muy reconocido en tablas de contingencia, y hace esa recomendación. Entonces, la recomendación es vaya con las pruebas G2, la LRT. Y la otra recomendación, que para mí es mejor, vaya a comprar Bootstrap, pero todavía no la hemos visto. Entonces aquí, estas son recomendaciones que dan. Si el valor esperado en cada celda es mayor que 5, bueno, entonces chi cuadrado. Si es menor, calcule haga correcciones. Pero esto es, es algo que está en la literatura, pero mientras no esté implementado en el software, la gente no le va a parar bolas. Pero les digo, esto hay mucha propuesta, sin embargo, estas propuestas no pasan de estar en las revistas, pero no van a la práctica. Entonces vamos con un ejemplo típico. Recuerden que les comenté de un estudio que se hizo por allá aquí en el año 95, ¿cierto? Un estudio sobre consumo de drogas. Y una de las preguntas era que si ha usado cocaína. La otra es, ¿ha fumado marihuana? Y las respuestas fueron nunca o sí. Bueno, esto, digamos, el tipo de preguntas así tan, tan generales es muy extraño, ¿cierto? Eh, consumo, farmacodependencia, con estas preguntas no se puede estudiar. Usted puede haber fumado marihuana cuando tenía 16 años, una vez por ahí fumó un poquito y le dio mucha tos y la tiró. O puede ser una persona que se levanta y lo primero que hace es fumar marihuana y cuando se acuesta lo último que se hace es fumar marihuana. Entonces hay distintos niveles
de uso de una droga, ¿cierto? El usar cocaína también es una droga que pudieron estar gente que va a fiestas o a lo que llaman rumbas, y allá se hace sus famosos pases, ¿cierto? Una persona que trabaja, por ejemplo, en el mundo artístico, que en cada presentación tiene que estar hasta las 3 4 5 de la mañana consumiendo licor que le invitan los que lo contratan o los invitados a las fiestas. Entonces, son usuarios fuertes de cocaína. Entonces también es difícil, por ejemplo, determinar eso. Pues si usted nunca, o usted sí utiliza, fumó marihuana una vez por allá, cuando era muy joven, eso lo convierte en un drogadicto. Entonces hay ahí cuestiones metodológicas que son muy difíciles de discutir, ¿cierto? Entonces uno aquí tiene que sentarse con investigadores expertos en el área y ver cómo trabajan ellos. Pero cuando son profes los que hacen la investigación, y en especial los de matemáticas, que no tienen la experiencia en el área farmacodependencia, pueden salir con cosas muy raras. Pero tenemos esta tabla y vamos a utilizarla, ¿cierto? Entonces, nunca, nunca. Mire que la mayoría de estudiantes nunca ha consumido ninguna de las drogas. Ahora, uno tiene que controlar estos resultados por ciertos factores, por ejemplo, por género, hombres y mujeres, por edades. No es lo mismo hacerle esta pregunta, una pregunta de estas a una persona de 18 años que a una persona de 25 años, ¿cierto? Entonces, de pronto, el tiempo que lleve un estudiante en la universidad lo vuelva más frágil al consumo de ciertas drogas, porque ya empieza a encontrar gente que de pronto por procesos de liberación mental o por cuentos ideológicos empieza a pensar que si consume marihuana él está en otro estado o está en otros procesos de descubrimiento, ¿cierto? Muchas personas ensayan droga pensando, por ejemplo, no, que yo estoy escuchando reggae, entonces el reggae está asociado con el consumo de marihuana. Entonces hay cosas que son muy difíciles de manejar en investigaciones sociales y que uno pudiera cuestionarles a estas personas que hicieron esta investigación. Además, dio para 344, eh, una muestra de 344 sujetos, dio muy alto el consumo de cocaína, ¿cierto? Realmente la prevalencia es más baja en la población. Lo que no pasa con el alcohol, por ejemplo. El alcohol se vuelve una droga de moda. El alcohol incluye pues la cerveza, incluye aguardiente, whiskies, variaciones de esas bebidas, que puede ser aún más delicado. Pero entonces uno ve estos números tan extraños y que quién sabe de qué calidad sea este estudio. No sería uno pensar que hay que volver a replicar, volver a hacer un estudio con gente que sepa de este tema. Entonces, una pregunta, ¿son el haber usado marihuana alguna vez y cocaína independientes? Pues esa forma como está haciéndose la pregunta es un poquito extraña, ¿cierto? Tiene que ver el consumo o no consumo de marihuana con el consumo o no consumo de cocaína. Estarán asociadas. Es difícil explicar esto. Entonces, bajo la hipótesis de independencia, estos serían los valores esperados. Recuerden que nosotros tenemos la independencia estadística de dos eventos, la probabilidad de A intersectado B, cuando son independientes es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Son variables aleatorias, recuerde que la probabilidad de que X sea igual a X intersectado Y igual Y es igual a la probabilidad de X por la probabilidad de Y.
Entonces, la independencia genera una, un resultado que es muy útil desde el punto de vista práctico, y es que la marginalización no nos hace perder información. ¿Cómo que marginalización? O sea, trabajar cada variable por separado no tiene ningún problema, mientras que si las variables no son independientes, usted no las debe analizar cada una por separado, excepto pues en casos descriptivos. Esto no es muy claro, lamentablemente no es muy claro, y muchas personas hacen, hacen un trabajo muy raro con estos problemas de asociación. Entonces las variables cuando están asociadas hay que trabajarlas siempre conjuntamente. Cuando las variables son independientes yo puedo trabajar una por un lado y la otra por el otro lado, como si no tienen nada que ver la una con la otra. Sí, es claro. El concepto de independencia es un poquito extraño y se utiliza en forma tan coloquial que a veces eso crea problemas en la interpretación de tipo estadístico que uno hace. Pues piensen en este problema, piensen en el marido y la mujer que dice, sí, nosotros somos muy independientes. Cuando mi esposa está en una fiesta, yo no estoy con ella, y cuando yo voy a una fiesta, yo no voy con mi esposa, entonces somos independientes, cada uno hace las cosas por separado. Pero ese tipo de independencia realmente en estadística está mostrando es una fuerte dependencia, porque cuando una persona de esas está en una parte, yo sé que la otra no está en esa parte. Entonces mire que hay ahí dependencia, una fuerte dependencia de tipo estadístico. Sin embargo, en el lenguaje coloquial hay independencia. Entonces aquí tenemos que preguntarnos muchas veces qué entiendo yo por independiente, ¿cierto? La definición probabilística, a pesar de que es muy fácil en teoría, porque una línea, ¿cierto? Probabilidad de A intersectado B igual probabilidad de A por probabilidad de B. Y cuando es en términos de variables aleatorias, f de x, y es igual a f de x por f de y, las marginales. Pero el hecho de tener independencia nos facilita los análisis porque ya no tenemos que pensar en asociaciones entre variables, ni cómo modelar esas asociaciones, que a veces es tan complicado. Entonces, bajo independencia tenemos estos valores. ¿Cómo se sacaban estos valores? Con la formulita esa de probabilidad de A intersectado B igual probabilidad de A por probabilidad de B. La prueba H cuadrado da un valor de 82,92 con un grado de libertad. El valor P nos da prácticamente cero, o sea, hay fuerte asociación entre si se consume marihuana o no, y si se consume cocaína o no, ¿cierto? Entonces uno podría decir que, que hemos encontrado un hallazgo con marihuana, con cocaína. Pero pasa una cosa, que con la tabla que les había mostrado de los valores observados vemos que el grupo de gente que consume cocaína está como muy alto en la población. O sea, la cocaína no es una droga muy asequible al común, y entonces para un tamaño muestral como esto nos da casi como el 7-8% de la población de la muestra consume cocaína, no pudiera ser menos. Un problema metodológico en esta investigación fue que esta gente, cuando estaba haciendo encuestas, hacía unas encuestas que se llaman por interceptación. Entonces ellos iban por el campus, veían a un estudiante y le preguntaban si quería responderles una encuesta sobre consumo de drogas. Obviamente, si yo veo a alguien que viene con una encuesta y me dice, ¿usted me deja hacerle una encuesta sobre consumo de drogas? Le digo, no, no va a responder eso, ni se atreve a preguntarme cosas de eso. Por un lado, porque yo puedo tener una reacción muy negativa con respecto al consumo de drogas, o por otro lado, porque yo puedo ser un consumidor muy fuerte de drogas y no quiero dejarme al descubierto. Hay muchas razones por las cuales una persona se niega a responder. Entonces, cuando se les estaba acabando el tiempo a esta gente para recoger todas las encuestas, fue cuando fue el concierto de rock
aquí en el campus de la universidad y ellos aprovecharon ese concierto de rock para acabar de hacer todas las encuestas, que les quedaban faltando bastantes encuestas. Entonces le hicieron encuestas a personas que están en un entorno donde hay un alto consumo de drogas y personas que van a un concierto de rock a brincar y a pasar bueno, no les importa decirle que sí a cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ese es otro problema metodológico grave de este estudio. Por eso estos datos son un poco creíbles. Pero mire que cuando uno conoce de dónde provienen los datos, pero si a uno le muestran la tabla y uno piensa que eso fue sacado a la perfección, entonces uno le hace ajustes y calcula cosas y saca conclusiones, y pero las conclusiones pueden estar completamente erróneas. Por eso muchas veces cuando uno lee resultados, sobre todo en los periódicos, uno como que los mira con cierto nivel de escepticismo y dice, ¿quién hizo esto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Será que esas conclusiones se pueden generalizar a toda la población o simplemente eso se vio en esa muestra que se utilizó? ¿Cómo se obtuvo esa muestra? ¿Cierto? Entonces, esas muestras son a veces muy raras. Por ejemplo, ahora con el caso de la pandemia, que esas, las pruebas que se hacen para ver si usted tiene COVID, se las hacen a usted cuando hay la sospecha de que usted las tiene. Entonces hay una sobreestimación del número de infectados en la población porque cuando a alguien le llegan con la bendita prueba es porque están sospechando que esa persona tiene la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba vale plata para hacerla y van detrás de los eh, potenciales afectados. Y metodológicamente hay muchas deficiencias en la parte estadística cuando uno trata de generalizaciones a partir de eso. Sin embargo, los epidemiólogos tienen métodos para hacer correcciones. Entonces, esta prueba chi cuadrado ha sido utilizado también para medida de bondad y ajuste. O sea, si yo quiero ver si mis datos siguen una distribución normal, hago una prueba chi cuadrado. Si yo quiero eh, ver si mis datos son gamma, una prueba chi cuadrado. Pero en ciertas áreas, por ejemplo en el caso de la normal, hay muchas propuestas, hay libros completos sobre pruebas para detectar normalidad. Y se ha llegado al consenso que no es una prueba chi cuadrado, sino es una prueba que se conoce con la prueba Shapiro-Wilks. Esta prueba está basada en concepto de regresión, es una especie de regresión, que también ajustan los datos teóricos con los datos observados. Entonces, eh, la prueba chi cuadrado es de combate para, como prueba de bondad y ajuste, eh, y la recomendación es que busquen pruebas específicas para cada una de las distribuciones que estén tratando de chequear. Mosteller, que es otro señor que fue un investigador muy fuerte en el área social, matemático y estadístico, dice, me temo que el primer acto de la mayoría de los científicos sociales que apenas ven una tabla de contingencia es calcularle una chi cuadrada. Algunas veces esto puede ayudar a entender, algunas veces es un desperdicio, pero otras veces no es lo suficientemente profunda. O sea, en el área social, donde se utiliza tanto la prueba chi cuadrado, realmente hay eh, una utilización de una herramienta sin conocer bien la herramienta, ni por qué se necesita esa herramienta en un caso particular. Es lo que quiere decir este señor. Entonces, problemas de la chi cuadrado, muchos. Su magnitud es proporcional al tamaño muestral. Si multiplicamos la tabla por una constante, eventualmente vamos a rechazar la independencia. Pero esto es problema de todas las pruebas, pero esto no solamente de la chi cuadrada. Pues cuando usted incrementa el tamaño muestral, se vuelve muy grande, finalmente va a rechazar cualquier hipótesis nula. La prueba es de carácter asintótico. Debemos
calcular otras medidas, no solamente hacer la prueba, sino calcular medidas de asociación. Y hay mucha discusión sobre si es correcto o no hacer correcciones por continuidad. Entonces, la corrección por continuidad, que es la que les dije de un medio, se conoce como la corrección de continuidad de Yates. Entonces tenemos que a cada celdita se le quita un punto 5, excepto obviamente donde el valor ahí, eh, los valores cuando son muy grandes los esperados, las correcciones realmente no se hacen, pero esa fórmula es muy común. Recuerden que esa propuesta del punto 5 o del medio no es única. Hay propuestas donde la corrección de cada celda depende de lo que esté en esa celda. Entonces hay muchas propuestas para esto, pero esta es la más común. Y ya si nos metemos en los esquemas de muestreo, y esta es la parte que uno en teoría debería dar primero, pero es una parte que es relativamente técnica y que genera algunas dificultades. En las tablas de contingencia que no son unidimensionales, tenemos que distinguir entre dos tipos de variables. Unas las que son variables respuesta, o sea, son variables que no tienen control por parte de los investigadores. Y las otras variables las vamos a calificar como factores, o sea, son variables controladas por el investigador. Ya esto lo habíamos dicho, lo voy a volver a repetir. Piensen en que tuviéramos la oportunidad de estar en la universidad, parados en una puerta viendo pasar gente, que estuviéramos en época normal. O parece usted en la puerta de su casa. Y entonces usted llega y anota. La persona que acaba de pasar es mayor de 30 años o menor de 30 años. Y es hombre o es mujer. Y usted llega y dice, voy a observar mmm, 100 personas que cumplan con esa condición. Que pasen por el frente de mi casa, la única condición que usted pone, que pasen por el frente, por el frente de su casa. Pues viene un sujeto, te registra género y dice, bueno, mujer. Y le pregunta, ¿usted es mayor de 30 años o menor de 30 años? Ah, menor. Listo, entonces usted tiene dos variables, tiene género y tiene edad. ¿Cuántas mujeres van a pasar por el frente de su casa? Usted no sabe. Antes de empezar el estudio, usted no sabe. ¿Cuántos hombres? No sabe. ¿Cuántas personas mayores de 30 años? No sabe. ¿Cuántas menores? Tampoco sabe. Entonces, en ese caso, ninguna de las dos variables está controlada. Entonces, las dos variables son respuestas. Entonces, cuando las dos variables son respuestas, el tipo de estudio que se hace se llama un tipo de estudio vía asociación o tipo de estudio correlacional. Ese tipo de estudio es muy peligroso porque uno a veces puede tener desbalances fuertes. Usted, por ejemplo, se quedó una hora observando y solamente pasaron 10 personas. Entonces ahí usted de pronto tiene muy poquitos sujetos. Pero también le permiten hacer cierto tipo de inferencias. Por ejemplo, usted puede calcular cuál es la proporción de mujeres que pasan por el frente de su casa, cuál es la proporción de personas mayores de 30 años que pasan por el frente de su casa. Puede construir intervalos de confianza para esas variables. Otra situación para
para el problema de la gente que para por el frente de su casa. Usted, antes de pararse ahí a chequear la gente, llega y dice, yo voy a observar 20 hombres y 20 mujeres. Entonces mire que ahí la variable género ya está condicionada por usted. Ya usted decidió cuántos hombres y cuántas mujeres van a parar por el frente de su casa. Pues cuando pasen 20 mujeres, usted para de observar mujeres. Y cuando pase una mujer, le pregunta, ¿usted es mayor o menor de 30 años? Cuando pase un hombre, le hace la misma pregunta. Usted no puede llegar y preguntar, pues no puede responder esa pregunta, ¿cuál es la proporción de mujeres que pasan por el frente de mi casa si yo tengo ese diseño? ¿Por qué? Porque yo de antemano fijé que el 50% de los sujetos iban a ser mujeres y el otro 50 hombres. Entonces ese género ahí es una variable que aparece como factor, ¿cierto? Está fija por diseño. Y la que es respuesta es la edad. Yo pudiera hacerlo con la edad también. Yo digo, voy a observar 50 personas mayores de 30 años y 50 menores de 30 años. Y lo que registro es el género. Entonces yo puedo calcular la proporción de mujeres mayores de 30 años que pasan con la proporción de mujeres menores de 30 años que pasan por el frente de mi casa. Y yo puedo estar interesado en problemas de tipo condicional, por ejemplo, en el caso de que yo esté controlando el género. Yo puedo preguntar si la proporción de personas mayores de 30 años, hombres, es igual a la proporción de mujeres mayores de 30 años que pasan por el frente de mi casa. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer análisis de tipo condicional. Dado el género, ¿cuál es la probabilidad? Que estos son estilos de regresiones. Miren que ahí los análisis que se pueden hacer dependen de el tipo de esquema de muestreo. Hay uno es, que es muy interesante, que vamos a verlo en la próxima clase ya más en forma, es en el que tenemos dos factores definidos que se sufrió con un problema muy interesante de Fisher. Aquí lo tengo en los slides, pero no creo que no dé tiempo de recogerlo. El otro esquema de muestreo es que se conoce como esquema de muestreo Poisson, cuando el n no se fija. El n, yo tengo un n, entonces yo lo que digo es voy a parquearme una hora al frente de mi casa y voy a ver cuántas personas pasan. Entonces yo no sé si voy a observar gente o voy a observar mucha gente o poquita gente. En el primer esquema de muestreo, cuando los dos factores son eh, respuestas, entonces yo de antemano defino cuántos sujetos voy a observar. Digo, voy a observar 100 sujetos, o voy a observar 50 sujetos. Entonces, dependiendo de los sujetos, yo puedo eh, hacer cierta diferencia o no. Por ejemplo, si yo estoy parqueado una hora y no pasa nadie, pues no puede haber ninguna diferencia. Si yo estoy parqueado una hora y no pasan sino mujeres, no puedo hacer ninguna diferencia con respecto a los hombres. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera, yo escojo el esquema de muestreo. El problema es que en muchas tablas que vienen ya 2x2, yo no tengo esquema de muestreo. Entonces, el esquema de muestreo no lo conozco. Entonces, yo presumo un esquema de muestreo. Entonces, el esquema de muestreo típico es cuando yo fijo el n
y la respuesta, las dos variables que estoy cruzando son respuestas. Ese esquema de muestreo se conoce como esquema de muestreo multinomial. Recuerden que aquí los nombres empiezan a aparecer. Entonces ya tenemos cuando no tengo fijo cuántas personas voy a observar, sino que me va a parquear una hora. Esquema de muestreo Poisson, así lo llamo. Cuando yo tengo las dos respuestas, o sea, digo, voy a observar 100 personas que paren por el frente de mi casa y les voy a registrar dos variables, entonces esquema de muestreo multinomial. Cuando yo decido que voy a observar 50 hombres y 50 mujeres, entonces ese esquema de muestreo se llama producto binomial, o si yo observo una variable respuesta que es multinomial, entonces la llamo esquema de muestreo producto multinomial. Y el más difícil de todo, que es el que se inventó Mr. Fisher, es cuando las dos variables se fijaron por diseño y se llama esquema hipergeométrico. Ese es un esquema que Fisher le dio una solución que se conoce como la prueba exacta de Fisher. Y esa prueba exacta de Fisher tiene un problema, y es que tiene la palabra exacta. Pero mucha gente piensa que si aplica esa prueba a un esquema de muestreo, entonces está haciendo una prueba exacta. Hay ahí como discusiones fuertes sobre la validez de utilizar las pruebas de un esquema en otro esquema. Entonces los estadísticos que son tan vivos salen con una cosa teórica que es muy difícil de justificar, que se conoce como el principio de condicionalidad. Wow. Pues utilizando el principio de condicionalidad, ellos van brincando de un esquema a otro. Ese esquema, ese principio de condicionalidad, no sé si ustedes cuando vieron su parte inferencial la prueba T, ese esquema se utiliza para desarrollar la prueba T, que es un principio con muchas discusiones, pero muy difícil de entender. Bueno, los esquemas de muestreo, nosotros vamos a estar en este curso manipulándolos de una manera a veces hasta irresponsable, ¿cierto? Porque uno puede decir, no, es que yo tengo una variable que no está controlada, pero voy a asumir que es controlada. ¿Por qué asumió eso? Ah, no, porque es que yo voy a construir tal modelo, listo, no hay problema. Por ejemplo, en la base de datos de las pruebas del ICFES, recuerden que el interés para uno es ver el resultado del estudiante, ¿cierto? O sea, cuál posición de esas 1000 ocupó el estudiante. Si yo tengo que los colegios privados son mejores que los colegios públicos, entonces, ¿qué esperaría yo? Ver que la mayoría de los estudiantes están con posiciones cercanas a uno y las de los colegios públicos con posiciones más grandes. Si, si yo quiero verificar eso, tengo que hacer una prueba de hipótesis. Como nosotros estamos con tablas de contingencia, entonces vamos a trabajar construyendo los deciles de, de la posición que ocupó el estudiante, en qué decil quedó. Sí, entonces los estudiantes que estén en la posición 1 a la 100 van a estar en el primer decil, los que estén, bueno, ese sería el decil 10, es el mejor, ¿cierto? Los que estén de la posición 101 a la 200 están en el decil 2, los que estén de la posición 201 a la 300 en el decil 3, y los que estén de la 901 a la 1000, entonces van a estar en el decil 10. Entonces, en la próxima clase vamos a ver
Vamos a jugar con una categorización de estas variables y les voy a dar la tarea ya para que empiecen a hacerla con esa base de datos. Estos esquemas de muestreo son muy interesantes, pero muchas personas los desconocen y cuando miran una tabla no piensan cuál sería el esquema de muestreo que generó esto. En nuestro caso, con la base de las pruebas de Lichess, obviamente todas las variables son respuestas, porque no hay ningún control. O sea, cuando usted va a hacer una prueba de Lichess no le dicen, no, solamente vamos a hacerle la prueba a 50 hombres y a 50 mujeres. O solamente vamos a hacerle pruebas a 100 sujetos que sean menores de 15 años, a 100 que estén entre 16 y 20 y 100 que sean mayores. No, eso no lo hacen. Cualquier persona puede tomar las pruebas, saber en cualquier momento de su vida, y se ven personas muy adultas tomando las pruebas saber y se ven personas también muy jóvenes tomando las mismas pruebas. Bueno, entonces nosotros vamos a estar haciendo esa categorización. Nosotros aquí ya vimos así a grosso modo los esquemas de muestreo por encimita y sobre esto vamos a estar machacando en estos días. Bueno, yo espero que hayan escuchado la clase, que en la clase anterior en Vallesiana me pasó que no hundí algún botón de estos y no hubo sonido. Y cuando me di cuenta fue cuando traté de comunicarme con el profe René y él me dijo, oiga, que sus estudiantes no escucharon la clase. Yo espero que sí hayan escuchado esta clase, por eso estuve mirando 2 o 3 veces este chat, ¿cierto? Entonces, yo les agradezco que hayan estado en la clase de hoy. Estas madrugadas son muy duras y con este tiempo tan frío, pues no me quedan dormidos. Entonces, nos vemos el viernes. Gracias. A Lorena, ¿puede mandarme su correo para yo mandarle la base de datos? Por favor. Me lo manda a mi correo que es JC Correa.